Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Y otra vez, Él nos ama, Él nos ama. Premio y yo su porción, su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra, el cielo y la tierra se unen en mi corazón, salta en mi pecho, no hay tiempo persistir el lamento cuando pienso en Él. Y otra vez, Él es mi premio, Él es mi premio y yo su porción, su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. Cielo, el cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir el lamento cuando pienso en tu amor. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuando Él nos ama, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuando Él nos ama. Es mi premio, oh, te adoramos, Señor. Vamos a decir que débil éramos, ¿ok? Débil soy, más tu gracia nos alcanza, me alcanza, Dios. La maldad que me alejaba han vuelto en tu verdad. Otra vez, débil soy, mas tu gracia me alcanza, Dios. La maldad que me alejaba ha muerto en tu, porque estamos rodeados de gracia, rodeados de gracia, tu amor me he encontrado, envuelto en tu abrazo, te amo como fuego en mis huesos, tu amor me consume, soy tuyo por siempre, te amo, te amo, te amo. Te amamos, Jesús, te amamos, Cristo, que tú eres mi fortaleza, tú eres mi fortaleza, afirmas mi
sin fuerza, venimos lo que sea. Pero el Señor sabe lo que hace cuando nos manda a congregarnos, amén. Y no porque es algo místico, sino que es que Él es así con nosotros. Él es tan lindo con nosotros que manda su soplo cuando lo necesitamos. Y cuando no tenemos fuerza o cuando sentimos que ya no podemos levantar las manos, Él empieza a rejuvenecernos desde adentro hacia afuera, solo con un soplo, solo con un poco. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Pero otra vez ya los puedo sentir, ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, ya los puedo sentir, los vientos de gloria. Trae fortaleza que está cansado. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios. Así como en aquellos valles de huesos secos, y preguntaba el profeta y decía: ¿vivirán esos huesos secos? Y el Señor decía: háblale y dile al Espíritu que sople desde el norte, desde el sur, desde el este y oeste. Oye, en esta hora, ¿verdad? Y eso es lo que es la familia de la fe. Miren, yo quiero aprovechar mientras voy introduciendo el mensaje. La familia de la fe es mucho más allá que una congregación. La familia de la fe, uno ve el poder de la familia de la fe. Y eso tiene que comenzar en tu casa, tiene que comenzar en nuestras casas, donde muchas veces Dios nos permite desafíos para nosotros salir de nuestra zona de confort. Pero tenemos que entender que esos desafíos, una vez aprobados, una vez salido de ellos, nos hace ser más fuertes en Dios. ¿Cuántos decimos amén? Y hoy yo quisiera hablarles a ustedes muy apropiadamente de enfrentando desafíos. De enfrentando desafíos, porque si usted, al igual que nosotros, hicimos lo que hicieron los discípulos cuando Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Les digo que la vida va a estar llena de muchos desafíos. Así que yo quiero hablar un poquito sobre este tema, gloria al nombre del Señor, porque hay desafíos que tú puedes como que prever que van a llegar. Ah, mira, viene un huracán, ya nos avisaron, gloria a Dios. No, estoy diciendo, no se asuste, pero que es un desafío que ya uno viene, uno sabe que ya para aquella semana, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay desafíos que vienen avisados, pero hay desafíos que te llegan a la puerta de tu casa y que no hay tiempo para prepararte, porque ya en el Espíritu tú y yo teníamos que estar preparados. Cuando vemos, y voy rapidito a la palabra porque quisiera poder traer este mensaje, porque yo he aprendido que la Biblia es todo un acto profético y nuestra vida son actos proféticos que el Señor utiliza para poder levantar mensajes y para poder hablarles a otros. Por tanto, sin lugar a duda, yo sé que hay muchas personas aquí pasando grandes desafíos en su vida y que quizás vinieron a este lugar pensando que ya no se podía más, o pensando que no cualificas para el ministerio o para el ministerio. Y cuando voy a ir rapidito a la palabra en el libro de Reyes, en el libro de Segunda de Reyes, porque quiero hablarles un poquito sobre estos desafíos. Y usted espéreme ahí en Segunda de Reyes 6:12. Y vamos a orar para que el Señor penetre esta palabra, porque ya el Señor empezó a trabajar desde tempranito y el Espíritu empezó a soplar de una forma poderosa. Yo espero que usted haya entendido lo que el Señor ha empezado ya a hacer en este lugar. Y yo quiero un poquito hablar sobre esta situación que llegó en un momento en la vida de este profeta, porque vemos en la vida de este profeta muchísimas cosas que tuvo que rebasar, y es el profeta Eliseo, de que voy a hablar una porción.
Y Dios muestra instrucciones y muestra cosas en medio de los momentos más tormentosos de tu vida. Y antes de poder traerle el contexto de todo lo que quiero hablarles, el que está notando por ahí, desafíos son situaciones muy difíciles que nos llegan. Situaciones que tenemos que enfrentar, no para salir corriendo, no para rompernos, no para debilitarnos, sino para seguir caminando y creciendo en los pasos de la fe. He conocido en la historia, ¿verdad?, en el tiempo que llevamos ministrando y en el tiempo que secularmente trabajando también en el área comunitaria, que los desafíos más grandes, mucha de la gente salen de los propósitos por los cuales Dios los ha tenido. Y cuando nosotros vemos la palabra desafío, una situación difícil o peligrosa, me gustó, ¿verdad? Yo no sé si usted ama los peligros, pero no sé, hay peligros como que te atraen. Situaciones difíciles o peligrosas que hay que enfrentar. Situaciones complicadas. No estoy hablando de que se te rompió la llanta del carro en la mañana. Yo no estoy hablando de nada de eso. Eso no se necesita ni fe. Lo que se necesita es ir al lugar a que lo arreglen. Ni siquiera te estoy hablando de que te levantaste después de los 60 años un poquito medio raro. Eso se llama, ¿sabes qué? La bendición del tiempo. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de cosas difíciles que se te puede mover. Se te puede mover el suelo si tú no estás posicionado en Dios. Cosas complicadas y difíciles y de difícil solución. Todo eso es considerado como un desafío. Palabras como competir, palabras como retar y como provocar a que algo pase. Porque recuerdo que el Señor dijo que el reino de los cielos es violento y solo los fuertes, solo los valientes lo pueden arrebatar. Entonces la iglesia de Jesucristo, la plenitud de Cristo, gloria a Dios, gracias, es un lugar donde el Señor envía poder para hacer cosas que en la humanidad nosotros no podemos hacer. Y entonces ahí en Segunda de Reyes capítulo 6 verso 12, y voy a trabajar un poquito ese pasaje. No sé si es conocido para muchos o no, pero quisiera darle el contexto por si acaso usted nunca lo ha leído. Y usted sabe que todo lo que sale de este altar es para que usted lo anote y usted estudie en su casa. Porque cuando vemos la vida de este profeta Eliseo, vemos una vida llena de muchos retos, de muchos desafíos. Hoy mucha gente se cree que ser profeta es estar diciendo así te dice el Señor. Ser profeta es ser un instrumento para que Dios pueda hablarle a un pueblo, pero va a ser tu vida, va a usar tu vida como un ejemplo, como un instrumento. Por tanto, el que es usado por Dios tiene que ser probado. Entonces el profeta Eliseo, lleno de muchos desafíos, y en este particular momento hay un problema grave. Usted no lo sabe, era un profeta que Dios lo usaba para hablarle al rey. Póngase a pensar, hablarle al presidente de cualquier nación. No es hablarle al de la esquina, es hablarle al rey. Tú tenías que estar seguro que lo que tú estabas hablando era de parte de Dios. Y en este momento hay un grande conflicto en el pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel está en batalla con un pueblo de Aram, o sea, sirio. Para que le guste la teología y la historia, pues ahí estudian bastante. Y algo particular pasaba, que este rey de Asiria estaba en contra del pueblo de Dios. Hay enemigos que tú te buscas de gratis. Hay enemigos que son de gratis porque se oponen al propósito de Dios en tu vida. Hay gente que de repente están caminando en Dios, se levantan ciertas situaciones y empiezan al Señor, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Si estás en el reino de luz, el reino de las tinieblas se va a levantar. Sigue hablando nuestras vidas. Y este pueblo y esta nación se levanta en contra de los hijos de Dios. Y una de las cosas que pasan, que Eliseo está acampando, o sea, el profeta de Dios está acampando en un lugar, y acampando en ese lugar, algo comenzaba, que los de Asiria seguían avanzando, o los de Asiria se seguían acercando, porque en el rey de Asiria, allí empezaban a haber estrategias diabólicas para destruir el pueblo de Dios. La Biblia dice, no ignoremos las maquinaciones del diablo. Nosotros tenemos que estar prestos, nosotros tenemos que estar sincronizados con Dios, porque mientras tú duermes, el enemigo está levantando misiles y un montón de cosas para acabar contigo. Pero si tú y yo estamos sintonizados con Dios, el Señor siempre se va por la delantera. Yo voy a hacer algunas cosas en momentos retantes tremendos que hemos vivido como ministerio.
ninguno de esos momentos nos tomó por sorpresa, porque todos los momentos Dios nos avisaba por el camino. Porque la Biblia dice, Él no permite que algo pase sin anunciarlo. Sin anunciarlo a mis hijos los profetas. Lo que pasa es que tú y yo tenemos que estar alineados, sintonizados con lo que dice el cielo. Cuando tú vas a pasar un reto grande, Dios usa muchas cosas para hablarte. Por tanto, mi deseo es que nosotros aprendamos a escuchar lo que se dice desde el cielo. Entonces el profeta, algo tremendo, le daba alerta al rey y le decía, mira, por ahí viene el enemigo. Pero me gustaba la actitud del rey. El rey obedecía. El rey no empezaba a decir, esa palabra no es de Dios. Era un rey, fíjate, que temeroso de Dios, y honraba la voz profética. Y algo pasaba, que el enemigo se podía acercar, pero no los podía destruir. Y ya para entonces entrar en la historia, esto pasó repetidas veces. Repetidas veces el Señor alertaba a Eliseo y él le decía, el enemigo está en tal lugar, y él venía y lo decía al rey. Y llega un momento que el enemigo, para el que no conoce la historia, empieza a decir, espérate, tiene que haber alguien aquí que me esté denunciando los planes, porque es imposible que sea ese pueblo tan preciso. Pues yo vengo a decirte a ti una cosa: Dios es preciso. Mucha gente no conoce el poder de Dios y empiezan a cuestionar lo que Dios está diciendo. Pero yo conozco un Dios que habla, conozco un Dios que ve, yo conozco un Dios que interviene, y yo conozco un Dios que tiene atentos sus ojos a sus hijos, y dice la palabra que le muestra el camino por donde debe andar. Y entonces este rey, confundido, dice, bueno, pues entonces alguien tiene que estar diciendo nuestros planes, el enemigo. Y viene alguien de ese campamento y le dice, no es que alguien está diciendo, es que en el pueblo de Dios, es que en el pueblo de Dios hay un profeta. Es que en el pueblo de Dios hay un profeta, o alguien que ha sabido escuchar a Dios. Y Dios, todo lo que nosotros queremos hacer en contra de ese pueblo, se lo revela al varón de Dios, y el varón de Dios lo declara, y ese pueblo siempre está en victoria. Ay, yo no sé, hermano. Yo no sé si usted entendió lo que yo voy a decir. Yo voy a hablar ahora con la gente que ha empezado a madurar en la fe. Nosotros, dice la palabra, que el enemigo puede venir por 1000 caminos, pero por otros caminos, 10,000 caminos tiene que salir. Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está afuera. Los desafíos no es para salir corriendo, es para poder crecer en el fundamento de la fe. Y ese incircunciso del otro campamento sabía mucho más que a veces la iglesia, porque ese hombre viene y le dice al rey, las cosas secretas que tú maquinas en contra de ellos, Dios se las declara a ellos, y ellos siempre tienen por dónde salir. Sabes que a veces el que no conoce a Dios sabe más de las estrategias de Dios que nosotros, sus hijos. Y el punto es que él decide cambiar la estrategia. Tú sabes que el enemigo se confunde. Yo le voy a dar ejemplos. Si me pueden subir un poquito, monitor. Tú sabes que el enemigo se confunde. El padre de mentira y de confusión se confunde. De repente te envío problemas económicos, y en vez de destruirte, empiezas a alabar porque empiezas a ver un Dios que provee. No, bueno, pues déjame cambiar la estrategia. Le envío problemas de salud, porque yo sé que si Dios le remueve el cerco, él va a dejar de adorar a Dios. Entonces se inventa un disparate de salud, de problema de enfermedad, pero se confunde cuando ve que tú todavía alabas a Dios, porque has conocido al Dios que es el sanador. Cuando de repente dice, pues esta estrategia no funcionó, y se inventa otra estrategia. Ahora este rey inventa otra estrategia, y la estrategia es ir a la misma casa del profeta. Es que es un atrevido. Yo espero que usted esté me dando a entender, porque hay desafíos que te vayan a llegar a tu misma casa, a la puerta de tu casa, y tú y yo tenemos que estar apercibidos. Y entonces dice el enemigo, o sea, usted sabe que todos los reyes del enemigo en la Biblia está hablando de demonios y potestades, eso usted lo sabe. Y dice, y ahí voy a entrar, que él decide ahora ir a la misma casa del hombre de Dios.
porque entonces lo que quiero es, decía el enemigo, matar, robar y destruir. Ahora entro en la palabra Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 12. O sea que si tú tienes un problemita que se te ha disparado en tu casa y te ha tomado desprevenido, este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti. Versículo 12 dice: y uno de sus siervos le dijo al rey enemigo: no, rey mío, no es que alguien le esté diciendo las cosas que tú haces, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en lo más interior de tu alcoba. No hay ningún secreto que no pueda ser descubierto por Dios. Y él dijo: id y ved dónde está este profeta, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo: he aquí, está en un lugar llamado Dotán. Entonces me llama la atención esto. Mire todo lo que envía el enemigo para un solo hombre. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército. Y llegaron de noche, sí, porque el enemigo no puede con la luz, todo eso es oculto. Y llegaron de noche y empezaron a cercar la ciudad, o sea, a rodear la ciudad. Y versículo 15 dice: y cuando el que servía, o sea, el siervo de Eliseo, el que era el discípulo de Eliseo, el que servía al hombre de Dios, cuando se levantó de tempranito y salió, ve un gran ejército con caballos y carros que rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Y de aquí sale este mensaje de cuando los desafíos te llegan a la puerta de tu casa, porque no hemos entendido que el enemigo ha estado maquinando y no envía un solo hombre, envió caballos. Yo lo voy a poner en nuestro contexto. Imagínense que un día usted está en su casa y de repente encuentra la Interpol, de repente encuentra todos los grandes ejércitos del gobierno rodeando la ciudad y rodeando su casa, y que venían por la vida del profeta. La mayoría de la gente, cuando venimos a un desafío, lo primero que hacemos es decir: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Hasta aquí está conmigo? Puede que la enfermedad sea el desafío que estoy hablando hoy, que haya tocado tu casa. Puede que un problema legal que tú no esperabas sea el desafío que hoy está tocando tu casa. Puede que sea un problema grave financiero que tú no se lo has dicho a nadie. Puede que tengas un problema con ese hijo que no se lo has dicho a nadie. Ese hijo que te hace, o esa hija, estar de rodilla y de rodilla. Un problema que se te ha salido de las manos. Un problema que se te ha salido de las manos. Puede que sea ese esposo, puede que sea esa esposa, que el problema está ahora dentro de tu casa. Y es hora de decirle a Dios: Señor, ¿qué hacemos? Unos se entregan a la desesperación. Todos lo hemos hecho. Unos se abandonan en el resentimiento. Unos se descontrolan en violencia. ¿Sabe que cuando hay unos estrés tremendo en las casas, muchas veces, no en las casas de la gente de Dios, espero yo, hay que comprar nuevas vasijas o vajillas, porque todas las vajillas las rompen con la puerta, y viene una cosa de violencia porque no se ha podido canalizar el estrés que ha traído un problema. Unos se abandonan en la soledad y se retiran. Se abandonan en la depresión, en el afán. Otros se dan el exceso de vicios, de descontroles, y por ahí la lista puede seguir. Pero me gustó, porque voy a regresar a la historia, pero me gustó David, porque David también era profeta. Y ese salmo que tanto nos gusta a nosotros, el Salmo 23, ese salmo lo escribió en el peor desafío de su vida. En el peor desafío de su vida, cuando Dios lo había activado para ser rey, lo había ungido. Fue un deseo de Dios, pero había otro que le perseguía, el rey Saúl. Y dice que en un momento él se esconde en Dios y se esconde en un lugar, y empieza no a abandonarse a la soledad, sino empieza a declarar proféticamente lo que él ha creído de Dios, y empieza a decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y algo muy interesante, porque el versículo 4 del Salmo 23 dice: aunque ande o pase por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento.
aliento, me infunden fuerza, me infunden vigor. Puede parecer la muerte, pero solamente es una sombra, porque tú has prometido estar conmigo todos los días de mi vida, y yo cantaré de tus bondades toda mi vida. Ese salmo es una cosa impresionante. Lo leímos poéticamente, pero trate de que el Espíritu le muestre. Y al final comienza a decir: el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Lo escribió en uno de sus peores momentos. ¿Qué canción sale cuando tú estás dentro de un desafío? Ay, Señor, tú no me quieres, ya tú me abandonaste. Pero ese desafío es para escribir una canción que pueda ser por generaciones de generaciones. Y hoy todavía en el siglo XXI lo cantamos como una verdad de que Él está con nosotros, de que su vara y su callado me infunden aliento. Y cuando creo que no puedo más, Él adereza mesa delante de mis angustiadores. En medio de la angustia, en medio del desafío, David jamás pensó que lo que él estaba cantando y viviendo y ventilando en Dios iba a ser una palabra por la que muchos íbamos a creer. Y parecido a eso, para regresar a Eliseo, hay un Salmo 66. Solo lo digo porque a mí me gusta la palabra, a mí me gusta, me trae vida. En los peores momentos de mi vida he visto como la palabra vuelve a hacer algo que nadie puede hacer por mí. Y el Salmo 66 solo lo digo como una nota. Es un salmo de alabanza, es un salmo de adoración. Ese salmo que dice cantar a Dios, cantar a su nombre, hacer cosas gloriosas, decir a Dios, versículo 3, que allá está un corito: cuán portentosas son tus obras. Pero me llama la atención porque el versículo 4 dice que toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará alabanza, cantará tu nombre. Y parecería que era un momento feliz en la vida del salmista. Pero te vas a dar cuenta el versículo 9 que era el mismo proceso y la misma temporada donde él escribe el Salmo 23. Porque él dice ahí: Él es el que guarda mi vida. Tú no hablas así si tu vida no ha sido perseguida, y no permite que nuestros pies resbalen. Y dice, porque tú, un desafío es una prueba de parte de Dios. Porque dice, porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como un platero refina a la plata. Y dice, tú, Dios, nos has metido en la red. Porque hay desiertos y desafíos que es el mismo Dios que te mete. No estés peleando tanto con el diablo. Es Dios que quiere hacer algo nuevo, te quiere dar una nueva canción. Y dice, te hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Y el versículo 12 termina: pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Todos quieren lugar de abundancia, pero antes de la abundancia viene la prueba de parte de Dios. Y sabes que para yo poderles hablar así es porque he tenido que ser probada en muchas cosas. Yo no vengo a decirte un cuento de machina. Yo vengo a decirte que he ido conociendo a un Dios que cuando todos te abandonan, Él está ahí. Que cuando no hay dinero para nada, Él provee. Que cuando de repente tú crees que la enfermedad vino a quitar la vida, Él viene y da vida nueva y en abundancia. Puede que hoy esté siendo afinado, puede que hoy esté siendo probado. Al final de este mensaje tú vas a decidir. Tú vas a decidir si esto va a terminar, lo que puedas estar pasando, con olor a gloria, o vas a ser de los que retroceden. Y regresando a la historia, le dijo al criado: ay, Señor mío, ¿qué hacemos? Qué bueno cuando se le pregunta a quien se le tiene que preguntar. Imagínense que el criado fuera a alguien que no tiene fe con esa pregunta. Imagínense que el criado fuera a un vecino que no conoce a Dios. ¿Y qué haremos? A veces imagínense que fuera a donde alguien que no tiene fe a decirle qué vamos a hacer. Yo me imagino el consejo: déjalo todo, pégate un tiro. Imagínese ir. Estoy dando instrucciones del cielo.
Imagínate a ir a alguien que no ha sido probado en lo que tú estás pasando. Te va a hablar de aquí para afuera, pero no con el testimonio y con la autoridad de Dios. El criado fue al profeta, al que escuchaba a Dios, al que sabía que había sido muchas veces instrumento de Dios y Dios estaba a su lado. Cuando tú estés pasando un desafío, cuidado donde vas a preguntar qué debo hacer. No vayas donde el banco a decir tengo un problema financiero, porque te va a dar 5 deudas más. No vayas donde el prestamista que no le importa a tu familia, que no le importa nada y te va a dar un interés mayor. No vayas donde alguien que no tiene la experiencia de Dios para decirle y preguntarle ¿qué hacemos? 3 cositas bien rapidito aquí. Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo lo sabía muy bien. Si tú tienes un problema matrimonial, cuidado donde tú vas a preguntar qué hago. Ves donde alguien que sabe lo que es un matrimonio de Dios. Cuidado con hablar con aquel rumbero que está caído y quiere que tú te caigas también. Cuidado con ir donde aquella incircuncisa que va por 5 maridos y quiere que tú vayas por 5 también. Vayamos a la fuente de sabiduría. Señor, ¿qué hacemos? Y Eliseo lo sabía muy bien. Número 1, lo vi en el versículo 16. Cuando tú te enfrentes a un desafío, lo primero es tú saber dónde ir a buscar el consejo de Dios. Y ahí en el versículo 16, Eliseo le dice, y él respondió al criado. El criado estaba en un entrenamiento y Eliseo lo sabía muy bien. Y él le respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más de los que están con ellos. Lo primero es recibir la palabra de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes recibir, y voy a hablar sobre esto, una palabra terrenal, porque ¿sabes qué? Las fuerzas se te van a acabar. Va donde Eliseo y Eliseo le dice una locura, porque cuando tú analizas es una locura lo que Eliseo está diciendo, porque esto es locura para el que se pierde, esto es locura para el que no cree. Pero los que nosotros hemos entendido que nuestro Dios es un sobrenatural, en medio de la situación te da una palabra para tú agarrarte en fe. A veces el pastor, por ejemplo, o a veces los profetas vienen y han traído palabra efectiva y puntual. Voy a hablar de esta casa, a este lugar. Y algunos están como no va de acuerdo a lo que se ve. Ay, es que eso no es palabra de Dios. Ay, es que eso yo no creo en los profetas. Mira, yo he oído herejías en esta casa donde hay una unción profética tan poderosa, diciendo gente que no conoce, no cree en la profecía. No le digo que te vayas de este lugar, pero te digo, estás en el lugar quizás equivocado, porque si hemos aprendido es lo que dice la palabra de Dios: creer en el Señor y estarás seguro, creer en los profetas y serás prosperado. Lo voy a repetir para que no me creas. Segunda de Crónicas 20:20 lo dice claramente: creer en el Señor y estarás seguro. Pero Dios levanta boca para que tú y yo seamos prosperados. A veces el pastor te dice una palabra, a veces los profetas te dan una palabra que no tiene sentido. La palabra de Eliseo no tenía sentido. ¿Cómo que más eran los que estaban si ellos eran 2 solamente y había una multitud de gente alrededor? Pero era un desafío de fe. Voy a dejar que eso penetre un poquito. Era un desafío de fe. Voy a dar ejemplos que el pastor no le va a molestar. Aquí han venido profetas que delante de ustedes nos han dicho: voy a sanar tu cuerpo. Pero cuando nosotros hemos entendido la voz profética, no empezamos de qué va a hablarnos, lo que empezamos a prepararnos porque viene a un problema grave de salud. Y empezamos el pastor y yo a prepararnos en la fe, porque no es cuestión que a lo mejor, es que cuando Dios envía una palabra es antes de tiempo para que tú y yo hagamos algo. Pero si tú no entiendes eso, empiezas a decir: eso no es conmigo porque yo estoy en salud. Toda palabra que se ha dado en este lugar, toda
tenido cumplimiento y la que falta por cumplir, yo no dudo que será. En el tiempo de Dios será, porque si lo malo se ha cumplido, lo mejor ha de venir. Es que el enemigo está enojado, hermano. Yo creo que en este año hemos sido aprobados, yo creo que con todo, ¿verdad? Pero estamos como Caleb. La misma fuerza que teníamos antes la tenemos hoy. Y le decimos al Señor: ese monte que nos has prometido para nosotros, nuestra generación y nuestros hijos espirituales, estamos listos porque yo no quiero lo llano, lo que tiene todo el mundo. Yo quiero el desafío, yo quiero el monte que tienes para nosotros. Podremos ir cojos, pero llegaremos. Nos podrá faltar un ojo, pero llegaremos. Nos podrá faltar lo que sea, pero llegaremos, porque mi Dios no miente ni se arrepiente. Aleluya. No ha habido una palabra que ha salido de este lugar que nosotros no lo hayamos retenido en nuestro corazón. Y ha sido nuestro aliciente. Cuando no hay nada, esa palabra nos hemos aferrado. Cuando, mire hermano, Dios mío, yo recuerdo hace como 1 año y medio, el Señor me llevó a predicar un lugar. Y en ese lugar activó una profeta y empezó a hablarnos puntual de lo que la iglesia iba a vivir en este año pasado. Y toda palabra la atesoramos, la guardamos. Y cuando empezaron a sonar los vientos, empezamos a decirle: Señor, gracias porque tú nos preparaste, gracias porque tú nos avisaste y también nos diste la solución a lo que ha de venir. Así que por eso te adoramos. Cree en vuestro Dios y estaré seguro. Cree en sus profetas y seréis prosperados. Número 1 es recibir la palabra de fe. Como mi mente no retiene tanto, por eso usted me ve siempre anotando. Yo tengo en casa, en mi Betel, un cofre, una cajita. No nos pongamos místicos, una cajita. Cada palabra que yo he podido anotar que ha salido de la boca de Dios a través de profetas, en lugares que he ido, en lugares aquí, cuando Dios levanta los vasos proféticos. Hoy siendo una de ellos, la palabra de Dios, usted sabe que era para mí. La gloria toda de Papito Dios. Hay gente tan hereje que han dicho que nos ponemos de acuerdo los vasos proféticos antes de profetizar y decimos: Señor, ten misericordia. Por eso nunca pueden prosperar, por eso nunca sacan el pie del plato, porque Dios no se ha revelado como el Dios poderoso que habla. Y yo tengo una cajita, y en aquella cajita yo le pongo fechas. Señor, tú dijiste esto. Mi Biblia, hay una Biblia que yo tengo marcada completamente en casa. No es que a Dios se le olvide, es que mi alma tiene que recordarlo. Eso se habla de retener la palabra de Dios. No se acostumbre a simplemente pensar aquí, porque solamente el 15% es lo que retiene tu cerebro. Tu espíritu retiene un poco más, pero cuando lo anotas y vuelves y lo ves, dices: wow, y puedes caminar de desafío en desafío. Voy a seguir avanzando. Número 1, recibir la palabra de fe. La palabra de fe siempre es en contra de tu realidad. Ahí habían 2 personas, pero Eliseo está diciendo: somos más nosotros, somos más nosotros. Hermano, no podemos estar viendo solamente con los ojos físicos de quiénes somos. Mira, hermano, hay ángeles alrededor nuestro. Hay gente afuera que están orando. Hay un ejército de Dios que está respaldando. Más son los que están con nosotros que los que están en contra. Punto 2, el versículo 17 lo dice así, como voy de tiempo. Y Eliseo oró. ¿Qué haces en los desafíos? Salte de Facebook, salte de Instagram, salte de tanta cosa y ponte a orar. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que le abras sus ojos para que vea. Esto no fue una petición de Dios, esto fue una petición del hombre de Dios. ¿Sabe que nosotros podemos retar o activar a Dios para que haga cosas que en ese momento no estaban en sus planes hacerlas? Señor, te ruego, como oraba,
como estaba en la presencia de Dios. Que le abran los ojos. Fíjate que él en ningún momento hablaba ni de los enemigos. Lo que estaba era una lección, un desafío para el siervo. Señor, te ruego que abra los ojos para que él pueda ver lo que yo estoy viendo. Y dice la palabra del Señor: y el Señor abrió los ojos del criado, y el criado miró, y aquí que el monte estaba lleno de caballos. No estoy hablando del monte del enemigo, estoy hablando del monte de Dios. Que estaba lleno de caballos, que estaba lleno de carros de a fuego alrededor de Eliseo. Esto está hablando de todo un despliegue, de una hueste celestial a favor de Eliseo. La palabra dice que el Señor envía ángeles para que nuestro pie no tropiece. Que el Señor envía ángeles que son emisarios y mensajeros de parte de Dios para trabajar a favor del pueblo de Dios. Y Eliseo le dice: te ruego que abra los ojos para que pueda ver. Porque el primer instinto cuando tenemos miedo es cerrar los ojos. Si yo le hago así, como para asustarlo, ¿qué es lo primero que usted hace? Esto. El primer instinto nuestro, humanamente hablando, físicamente, es nosotros cerrar los ojos, porque el miedo no nos deja ver. Uno pierde la visión cuando tiene miedo. Uno pierde el norte cuando tiene miedo. Por eso es que él le está diciendo: te ruego que le abras, que le des la visión para que pueda ver lo sobrenatural tuyo, Señor. Uno pierde la dirección clara si no estás anclado en Dios, si no estás anclado en una promesa de parte de Dios. Y eso me recordó rápidamente. ¿Se acuerdan los dos que iban de camino a Emaús? ¿Sí se acuerdan? Lo que les gusta, ¿sí se acuerdan? Habían dos caminos de Emaús. Usted conoce la historia, Lucas 24:13. Usted la lee después. Y dice que iban caminando y Jesús había sido aprendido y había sido ya crucificado. Y estos discípulos, vino ese desafío que era anunciado, pero en el momento de la verdad se enceguecieron y empezaron a caminar. Y empezaron a hablar. Y empezaron a sacar todo lo que tenían en su corazón. Solo voy a leer algunas cosas. E iban hablando entre sí todas las cosas que habían acontecido, pero desde un punto de vista natural. No se acordaban de ninguna palabra que Jesús había dicho mientras le decía: ¿sabes qué? Yo voy a morir, pero yo voy a resucitar. Y dice el versículo 16 que los ojos de ellos estaban cerrados, estaban velados, al igual que este siervo, para que no conociesen. Y el versículo 17, Jesús se acerca y le dice: ¿qué pláticas son esas? O sea, no parecen mis discípulos que estuvo 3 años y medio con ellos. ¿De qué están hablando si yo les dije? Yo les anuncié, yo les prevení de lo que venía. Y les dijo: ¿qué pláticas son esas que tienes entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tan triste? Hay gente que camina con Jesús, pero con los ojos cerrados, al igual que ese siervo. Hay gente que camina con Jesús, pero no tiene la visión de lo que Dios ha dicho. Son gente que gozan del cristianismo, pero no tienen visión, que no tienen dirección y solamente están a los vientos que soplen. ¿Por qué va con los ojos cerrados a lo sobrenatural? Pastora, pero ¿cómo yo sé que tengo los ojos cerrados? Fácil, por las pláticas que estamos teniendo. Fácil. Por las conversaciones que tenemos sabemos si tenemos los ojos cerrados o abiertos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vino el desafío y si empiezas a hablar solo del desafío, solo de la enfermedad, solo del problema, tienes los ojos cerrados. Señor, te ruego que abran los ojos, les abran los ojos para que puedan ver que mayor es el que está con nosotros que el que está afuera. Aleluya. Si solo hablas del problema, si solo hablas de lo que te entristece, si solo hablas de la angustia, si solo hablas de lo que sientes, si solo hablas de palabras negativas, se te han cerrado los ojos. Pero hoy Dios te los quiere volver a abrir para que veas lo glorioso que es servirle a Dios. Y por eso después Jesús como que se enojó con ellos y le dice: insensato. No sé Jesús, yo no, Jesús.
Jesús. No diga para ahí la palabra de la pastora, no. Jesús les dice insensatos y tardos de corazón, porque el problema es que no creen lo que les ha dicho los profetas. Volvemos con lo mismo. Volvemos con la misma cosa. Entonces tenemos que estar más atentos a lo que dice la voz profética de Dios, porque Dios todo lo profetiza, todo lo dice. Ay, es que el único profeta fue Juan el Bautista. Lee la Biblia, que en Hechos te van a salir 10 profetas más después de Juan el Bautista. Y al final dice, no era necesario, Jesús hablando, que el Cristo de la gloria, nuestro Señor, padeciera estas cosas y entonces entrar en la gloria. Si quieres gloria, tienes que tener victoria de desafío. El mismo Hijo de Dios tuvo que padecer. A veces padecemos, pero me huele a victoria. Después te terminé de leerlo. Al final, el Señor hizo algo tremendo. Partió el pan con ellos. Eso se habla de comunión. Para que se te abran los ojos hay que tener comunión con Dios. Le partió el pan, le dio el vino e hizo una santa cena. Y dice la palabra que se abrió los ojos. La santa cena tiene muchas virtudes, por eso hacemos santa cena aquí. Recibimos también revelación, y eso es otro tema. Cuando se te abren los ojos, y algo pasó que cuando se le abrieron los ojos, ellos decían, con razón me ardía mi corazón. Cuando lo reconocieron, con razón me palpitaba mi corazón. Porque cuando se te abren los ojos, querida iglesia, te vuelve a palpitar la pasión por Dios. Cuando se te abren los ojos, en vez de la enfermedad, tú ves un sanador. En vez de la escasez, tú ves un proveedor. En vez de un divorcio, tú ves un gran restaurador. En vez de abandono, tú ves legiones de ángeles que están ahí contigo, y al Espíritu Santo que te consuela y que te acompaña. ¿Qué ves en medio de los desafíos? ¿Qué hablas en medio de los desafíos? Pídele a Dios que yo pueda ver como ves tú. Y ya voy terminando. Le dije número 1, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Recibir la palabra de fe. Número 1, eso es clave, recibir la palabra de fe para nosotros poder ver. Número 2, abrir nuestros ojos para ver. Por eso Pablo oraba y le pedía, Efesios 1, 15 en adelante, decía, por esta causa yo, de Pablo hablando, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, de vuestro amor, decía él, yo no ceso de dar gracias por ustedes. Y versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre no de derrota, el Padre de gloria, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Abrir los ojos de nuestro entendimiento, ¿sabes qué? Para que sepamos cuál es la esperanza de gloria, para que sepamos cuál es la esperanza por la cual nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a nosotros los santos. 1, recibir la palabra de fe. 2, dejar que esos ojos del entendimiento se puedan abrir para nosotros poder ver lo que Dios nos quiere mostrar. A veces el Señor a alguien le dice, así te dice el Señor, tengo planes para ti, te quiero levantar como un adorador, lo que fuese. Y lo peor que puede hacer esa persona es decirle, ay, qué rico, qué bueno, que Dios, ay, sí. No, porque si Dios puso los ojos en ti, también hay un enemigo que va a poner los ojos en ti. Por tanto, tú y yo tenemos que alinearnos y darle la gloria a Dios por todo su llamamiento, pero saber que estamos en el campo de batalla. Y mira, Dios te está diciendo, por eso es que el enemigo te puso tropiezo, por eso te hizo claudicar, porque ya Dios había puesto los ojos en ti, pero te olvidaste que había un enemigo de las almas. Abrir los ojos es importante. Y por último, recibir las estrategias específicas de parte de Dios. Y eso Eliseo lo vi en Eliseo en el versículo 18. Todo es importante.
Todo es muy importante. Pero esto es crucial. Tú puedes recibir la palabra de fe y acostarte a dormir y no hacer nada. Tú puedes recibir la palabra de fe y de repente ese día se te abrió un poco el entendimiento, o se nos abrió un poco el entendimiento, y vimos que era una guerra y vimos algunas cosas, pero volvimos a dormirnos en los laureles y eso no hizo nada. Pero ahí en el versículo 18 dice: cuando descendieron hacia él, hacia Eliseo, el enemigo, los arameos, o sea, todo ese grupo que yo les expliqué al principio, Eliseo vuelve a orar. ¿Sabes que orar es para no caer en tentación? No es después que uno cae en la tentación. Usted ora todo tiempo, está bien, pero hay gente que nada más oran después que pecaron. Jesús dijo: oréis para que no entren en tentación. Es antes de la prueba. Por eso vemos que Eliseo vuelve y ora. Eliseo oró al Señor y le dijo: esta es la estrategia. Ahora te ruego que hieras a esta gente, al enemigo, con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme, me encanta eso, a la palabra de Eliseo. Mientras él estaba en oración, el espíritu que venía sobre Eliseo empezó a hablarle de estrategias, y cuando él habla entonces con Dios, habla con esas estrategias que ya había escuchado del cielo. Yo quiero decir algo sobre esto, y le he estado enseñando bastante a los intercesores. A veces tenemos la perspectiva equivocada de la oración. A veces hemos tomado la oración como solamente un momento de vaciar nuestra ansiedad y nuestras emociones. Hay un paso en la oración para eso, pero eso no es el todo. A veces hemos escogido la oración para un departamento de quejas. Dios te deja ventilar, pero eso no es la razón de la oración. A veces hemos cogido la oración como un departamento de servicios sociales o beneficencia. Es dame. Y aunque en la oración hay una porción para pedir, eso no es el todo de la oración. Déjame decirte una cosa. La oración, por eso Jesús era tan asertivo en su ministerio, porque él vivía una vida de oración, pero no pidiéndole y quejándose con el Padre. Era escuchando del Padre las estrategias. Por eso sabía por dónde entrar, por eso sabía por dónde salir, por eso sabía que no había llegado su tiempo ni su hora, por eso sabía cuándo había llegado su tiempo y su hora. La oración es un tiempo, no solo que yo le hable a Dios. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. La oración es un tiempo donde el Espíritu te habla y te da estrategias a ese problema tan grande que estás teniendo. De repente viene y viene una impresión en tu mente de un pensamiento de la palabra que tú no tenías, porque la palabra dice que Él pone sus pensamientos que son más altos en mis pensamientos. Mira, si yo nada más vengo y oro: Padre, en el nombre de Jesús, si acaso se ora, pero eso es otro tema. Padre, en el nombre de Jesús, dame esto, dame lo otro. Mire el muchachito que me tiene con un dolor de cabeza. Mire el otro. En el nombre de Jesús, amén. Eso se llama un monólogo. No solamente un monólogo, sin efecto. Porque por lo menos cuando hay un monólogo en algún lugar público, después la gente por lo menos aplaude y saben de qué es. Ahí nada pasa. Porque en la oración Jesús escuchaba la voz de papá. El tiempo de oración es un tiempo donde Dios te va a dar estrategias para salir de la situación. En ese tiempo que Eliseo ora, el Señor le da estrategias, y conforme a esas estrategias Él viene y las proclama en el versículo que les acabé de leer. Ahí es que de repente te dice, te voy a dar ejemplos: no hables con nadie. Ahí de repente te dice: reúne a fulano a tal hora en la iglesia. De ahí de repente te dice: tráele unas flores a ella para que tú veas cómo vuelve a cantar como un ruiseñor. Ahí de repente te empieza a dar estrategias específicas para el desafío que tú y yo estamos viviendo. Antes del pastor entrar en oración, Dios habló, en la operación. Sabíamos que venían ataques fuertes de salud, y esto solamente es una muestra, pero más poderoso es Dios. Y Dios me habló antes de la operación. Mientras Dios está haciendo un testimonio, yo guardo silencio. Hay gente que en medio del proceso de testimonio están hablando cosas y dándole cabida al diablo. Y una de las cosas que el Señor me dijo era que viene un ataque a su vida.
Y como yo sé que yo llevo 1 año y medio en una guerra impresionante, pero siempre oliendo a victoria, yo le dije al pastor, y hablamos un poquito sobre eso. Y antes, el último día que él estuvo aquí, reunimos a algunas personas después del culto. Pastora, pero ¿por qué no antes del culto? Porque la estrategia de Dios era después del culto con algunos pocos. Y nos reunimos aquí. Y la instrucción era que yo pusiera mis manos sobre él. Porque el problema es que hay gente que se alarma. Si uno le dice las cosas, la gente se asusta. El amor que... Usted sabe, eso pasa, eso es muy normal. Y yo le puse las manos y mientras había un pueblo pequeño orando, yo empecé a declarar lo que Dios ha dicho y a contrarrestar el espíritu de muerte que quería venir en la vida de nuestro pastor. Pero como nosotros sabemos que su tiempo no ha llegado, porque Dios no es mentiroso y hay muchas cosas que todavía no se han cumplido, yo empezaba, ay Dios mío, Señor, no, si más poderoso es Dios. Y yo empecé a hacer algunas cosas porque ya había entrado en el lugar secreto y empecé a orar bajitito, quedadito, que nadie oyera lo que yo estaba diciendo. Y antes de irse a la operación, ya estoy, les prometo que estoy cerrando. ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? No, en serio, ¿quieren saber? Si no, pues aquí lo cerramos. Yo quiero que se les aumente la fe. Y en ese proceso, él y yo sabíamos que iba a ir, adoraremos y regresaremos. Y enviamos esa foto a uno de los chats con esa declaración, así como dijo Abraham cuando iba a sacrificar su hijo: y iremos, adoraremos y regresaremos. Y vieron al pastor con una sonrisa de victoria antes del proceso, porque ya Dios había hablado. A mí no me importa lo que diga Satanás, a mí lo que me importa es lo que dice Dios. A mí no me importa lo que dicen los caballos de afuera, me importa lo que sale de la boca del Todopoderoso. Y al final nos despedimos y le dije: te veo ya mismo. Vimos las maquinaciones de Satanás. No crea que no las vimos. Cuando yo como estaba así, me fui a hacer algo. Y cuando regreso había un pequeño caos en el hospital, porque algo había pasado con un medicamento que su cuerpo se alborotó. Y yo tenía una paz que sobrepasa todo entendimiento. No porque era nosotros, es porque vi la mano de Dios que lo cuidaba, que lo guardaba, que lo protegía, que lo mimaba. Y mientras ese revolú, como decimos los puertorriqueños, pasaba, yo estaba haciendo otra cosa. Porque mientras Dios está trabajando, mientras Dios está destruyendo las artimañas del enemigo, tú y yo podemos estar en perfecta paz.